Vamos a llamar la enseñanza "Volvamos a comenzar". ¿Cómo es que la vamos a titular? A veces no es fácil, después de un determinado proceso donde todo se pierde, volverlo a intentar. Hay personas que cuando han tenido alguna dificultad y se les convoca a iniciar de nuevo, ven tan complejo el futuro que algunos han optado por suicidarse, porque después de tanta lucha, de tanto esfuerzo, ahora me encuentro que todo fue en vano y que no vale la pena seguir luchando, y entonces toman decisiones bastante delicadas. Pero cuando entramos a este campo de la fe, es muy importante que los cristianos alcancemos a entender que la vida del cristiano es algo así como una empresa, donde arrancamos con muchos motivos para pensar en cosas grandes, pero de pronto en el camino se nos presenta algún obstáculo y como que nos detiene y nos pone a pensar si seguir o no seguir. Todos los seres humanos somos susceptibles a tener dificultades de dimensiones incalculables. Y mirando yo la Escritura, me he encontrado con el caso de Abraham, según el capítulo 12 del Génesis. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y Abraham ha emprendido un viaje con mucho ánimo, con mucha fuerza, y ha logrado subir a lo más alto. Pero un día que está allá en lo más alto, sintió hambre y entonces tomó una decisión de descender a Egipto. La Biblia dice que cuando ya iba llegando a Egipto, se le ocurrió algo que muchas veces a los humanos no se nos ocurre, y es descubrir cosas importantes que no le hemos prestado atención, porque a veces la falta de conocimiento nos puede llevar a cometer errores. Así que Abraham nunca había visto tan hermosa a su mujer subiendo como la vio cuando iba bajando a Egipto. Ahora que va descendiendo a Egipto, entonces dice: Sara, ahora veo que eres hermosa. No se dio cuenta en todo su periodo de matrimonio que ella era hermosa. Solo vino a caer en razón cuando iba llegando a Egipto. Y cuando uno va para Egipto, hasta mentiroso se vuelve. Las cosas se complican. La fe se deteriora. El mundo cambia. Y ya usted sabe todo lo que hace Abraham. Le dice a su mujer: di que eres mi hermana, porque eres hermosa y van a preservarte a ti y me van a quitar la vida a mí. Yo tengo que sobrevivir a causa de tu belleza. No importa lo que pase, lo cierto es que a partir de este momento eres mi hermana. Pero Dios, que ve todo y que sabe todo y que conoce todo, que además le había hecho una promesa a Abraham de bendecirlo, interviene para que no se presente un daño mayor en la familia de Abraham. Así que hay una reacción de parte del faraón y le llama, le cuestiona su comportamiento,
le dice al pueblo que tengan cuidado, que nadie puede tocar con esa mujer ni con ese hombre, porque van a tener problemas. Y dice la Escritura que cuando Abraham descubre todo lo que ha sucedido, toma una decisión: volver al lugar a donde había estado primero. Dice el capítulo 13 que él volvió por sus jornadas al lugar a donde había estado primero y donde había edificado un altar. Claro, es que había tenido un decaimiento en su vida espiritual. Su fe había menguado. Ya no tenía el fervor con que salió. Ahora estaba en crisis. Y eso lo ha llevado a cometer la locura que cometió, no poder entender que si Dios lo había llevado a lo más alto y él le había creído a Dios, ¿por qué no pensar que si Dios lo tenía ya, lo podía sustentar y lo podía llevar siempre de victoria en victoria? Pero flaqueó y descendió a Egipto. Pero el problema en la vida de los cristianos no es que tengan dificultades. El problema va a ser que se acostumbren a vivir en ellas. Abraham no se acostumbró, entendió claramente lo que había sucedido y regresó por sus jornadas al lugar a donde había estado primero. No hizo lo que suelen hacer algunos cristianos, que cuando en la iglesia las cosas no se ajustan a los ideales, a lo que ellos piensan, a sus ideas, a sus caprichos, entonces se van para la iglesia del vecino, porque allá me ponen a servir y no hay tanto exigencia como aquí. Abraham no pensó así. Abraham dijo: me demoré 5 horas subiendo una jornada, hoy voy a hacer las 5 horas de regreso. Me demoré 8 horas, 8 horas. Dice, subió jornadas al lugar a donde había estado primero. Y eso es lo que hoy es necesario que los cristianos de una vez por todas entendamos. No conformarnos en la situación que se nos presenta muchas veces por nuestra falta de fe, de obediencia, de temor a Dios. Llegamos a condiciones espirituales muy críticas, donde perdemos el deseo de orar, el deseo de amar, el deseo de perdonar, el deseo de servir, el deseo de ser prudentes, el deseo de compartir, el deseo de llevar el mensaje. Hay cristianos que su vida ha menguado tanto que vienen al culto y tienen al final una conclusión: no pasó nada en el culto. El culto estuvo frío, el cantante era desafinado, el que tocaba el piano no sabía cuál era la nota, el predicador no supo manejar el mensaje. Esos son síntomas de cristianos que han bajado posiblemente a Egipto. Pero hoy hay un llamado de parte de Dios y es volver al lugar a donde estuvimos primero. Usted verá si alaba a Dios. Cuando Jacob huía de su hermano a causa de el comportamiento de Jacob, su hermano juró que lo mataría después de la muerte de su padre. Y entonces ha huido de su hermano. En la huida llegó a un lugar especial donde tiene un encuentro con Dios, donde ve una escalera que une el cielo con la tierra
y hay ángeles que suben y ángeles que bajan, y él despierta asombrado diciendo: Dios está aquí y yo no lo sabía. Allí edificó un altar y allí tuvo una vivencia con Dios muy importante, en la cual Dios le reconfirma el pacto que había hecho Dios con Abraham y con Isaac. Pero dice la Escritura que después de un caminar, como que Jacob se le olvida, y estando distante, Dios le dice: vuelve a Betel, al lugar donde estuviste primero, cuando yo me aparecí a ti, cuando usted tuvo una experiencia real. Tienes que volver a comenzar. Y eso a mí me impacta, porque muestra que los seres humanos tenemos una problemática, y es que a veces tenemos la moral en el techo y a veces la tenemos en el piso. Y eso no solo le pasó a Abraham, también le pasó a Noé, y también le pasó a Isaac, y también le pasó a Jacob y al mismo pueblo de Israel. Usted recordará que Dios lo había bendecido, le había dado tierra, le había dado un orden sacerdotal, habían querido rey, Dios les dio rey. ¿Qué no hizo Dios por su pueblo? Sin embargo, un día cambiaron a Dios por los ídolos. Y me llama la atención lo que sucede. Dice la Escritura que el pueblo se había ido en pos de Baal. Y allí en medio de toda esa congregación había un hombre que todavía tenía la llama pentecostal, la llama del Espíritu, porque por difíciles que sean las épocas de oscuridad, de tinieblas, de adversidad, Dios siempre tiene una llama encendida, la cual no se puede apagar, porque a través de ella es que Dios volverá a que haya de nuevo fuego en el altar. Alabe el nombre de Cristo. Entonces un día Elías le dice al pueblo: hoy es tiempo de decidir. Si Jehová es Dios, hay que seguirle, y si Baal es Dios, hay que seguirle. Pero no es porque se diga que son. El que sea Dios debe de probar con hechos que es Dios. Y les voy a dar la oportunidad a ustedes: 450 profetas de Baal y 400 de Acera, para que hagan el sacrificio primero, clamen a su Dios, y si Él responde con fuego, ese es Dios. Y dice la Escritura que ellos han organizado su altar, su sacrificio, han comenzado a ofrecerlo, y pasa el tiempo y Baal no responde, porque los ídolos no tienen poder. Los ídolos no saben, los ídolos no entienden, los ídolos no palpan, los ídolos no se defienden, los ídolos no saben establecer diferencia. Así que los ídolos nada son en el mundo, nada pudieron hacer Baal a favor de sus creyentes. Pero miren lo que sucede luego, después del mediodía, de ellos haber ofrecido el sacrificio y Baal no responder. Elías hace algo importantísimo, y es volver al principio, volver a comenzar. El pueblo estaba extraviado, se les había olvidado hasta de qué familia venían. Y por eso dice que lo primero que él hace es ir y reconstruir el altar que estaba destruido. Tomó 12 piedras conforme a los nombres de los 12 hijos de Israel. Es decir, tomó una piedra y dijo:
esta es Rubén, esta es Simeón, esta es Judá. Finalidad, llevar al pueblo de nuevo a que reconocieran de dónde venían, porque no en vano fue dicho en otra parte: no olvides de la cantera de donde fuisteis cortados. A ellos se les había olvidado sus orígenes, todo porque la presión de la sociedad, el medio en que se movían, el deseo de satisfacer sus propios deseos sin restricciones, los había llevado a olvidarse de sus padres y del Dios de sus padres. Y por eso Elías hace este importante evento, haciendo de que cada uno comience a recordar: venga, mi padre dijo que él era hijo de Julano de tal, y que él venía de Julano de tal, y que ese Julano de tal venía del otro Julano, y que ese venía de la tribu de Rubén. Entonces yo soy rubenita. Y el otro, yo recuerdo que mi padre me contaba, y mi madre, que cuando ellos se conocieron vivían en tal lugar, y que sus padres eran julanos, y que los abuelos eran julanos, que venían de la familia de Julano, y que venía de la descendencia de Judá. Así que nosotros somos judíos de Judá. Y así, en ese orden, reconstruyó el altar. Y ahora ha puesto el buey descuartizado, ha puesto la leña, y algo interesante, ha llenado las zanjas de agua más de lo acostumbrado, y hace una oración sencilla: oh Jehová, responde para que este pueblo conozca que tú eres Dios, el Dios de Israel. Alaben el nombre de Cristo, a su nombre bendito la gloria. Y dice la Escritura que fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, y el pueblo tuvo que reconocer que no hay un Dios tan grande como el Dios de Elías. Entonces volvió a aparecer la presencia de Dios, y el pueblo por fin entendió que Jehová es Dios, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios. Claro, después de un desierto volvieron a encontrar la fuente. ¿Sabe? No sucede hoy una cosa diferente, porque hoy, al igual que lo que sucedió en los días de Usías, dice la Biblia que el pueblo se había llenado de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta desobediencia, que el lugar donde se le oficiaba el culto a Dios se había convertido en un centro idolátrico. Y dice la Escritura que cuando Josías llega a posesionarse como rey, descubre la condición de la casa de Dios y manda a barrer, manda a limpiar, manda a sacar todos los ídolos, destruir los altares, y por allá en todo ese desorden encontraron la ley de Jehová y tomaron la decisión de volver a comenzar a leer la palabra, a informarse acerca de qué era lo que Dios decía, de cuáles eran sus exigencias, y ha convocado al pueblo, ha sacado los sacerdotes, ha hecho una limpieza, y después de 20 años volvió a haber una Pascua en Israel en honor a Jehová, el verdadero y único Dios. Resulta que ese mismo fenómeno se ha dado en la iglesia de Éfeso. Una iglesia ferviente, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que evangeliza, una iglesia que es prudente, una iglesia temerosa, una iglesia que trabaja, que reconoce las falsas enseñanzas
y no las permite dentro de su comunidad. Una iglesia que se sostiene. Sin embargo, un día se le olvidó el primer amor. Y entonces Dios, después de elogiarlos, les dice: pero tengo contra ti que han dejado su primer amor. Por tanto, que vuelvan a comenzar. Haz las primeras obras y arrepiéntete, porque si no, vendré a ti como ladrón y quitaré el candelero de su lugar. Y ese fenómeno hoy es muy común. Hoy es bien complicado. Precisamente esta semana estaba en una reunión de pastores en Bogotá y me llamó mucho la atención la queja de los pastores. Estaban diciendo que los cristianos no vuelven a la iglesia, que a causa de la tecnología los cristianos se han vuelto sedentarios y ya no quieren venir al culto. Y hubo uno que dijo: se va a transmitir el culto, pero una vez que se termine hay que borrar todo para que los cristianos se den cuenta y sientan otra vez necesidad de congregarse. Claro, es que a causa del fenómeno que ha vivido la humanidad, entonces hemos llegado a entender que no solamente hay pacientes asintomáticos relacionados con el COVID, sino cristianos asintomáticos que estuvieron dentro de la iglesia y se paseaban como creyentes, pero estaban enfermos, y vino la enfermedad y les ha llevado a menguar de tal manera que se olvidaron de su Dios, se olvidaron de su iglesia, se olvidaron de la vida devocional, se olvidaron de sus deberes cristianos, se olvidaron de la misión que tenemos, como es la de llevar el mensaje, se olvidaron de la comunión, se olvidaron del culto. Y eso es delicado, porque cuando una iglesia llega a esa condición, entonces Dios está diciendo: arrepiéntanse, vuelvan a comenzar, porque si no lo hacen, va a ser quitada definitivamente esa luz, la cual ha hecho que ustedes se distingan entre la sociedad como gente que son diferentes. Hoy necesitamos que la iglesia vuelva a la palabra. Ya no se lee la palabra. Uno llega a la casa del creyente y encuentra el afiche de Shakira, del Nacional, del Medellín, de la modelo, del actor de la película, pero no ve palabra de Dios. Cuando nosotros creímos al Evangelio, lo primero que uno encontraba en la casa era: porque de tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Los cristianos nos hemos olvidado de la palabra. Inclusive algunos ya no la cargan. Algunos la dejan en la iglesia. Otros prefieren entretenerse en el culto con el celular, bajo el pensamiento de que ahí está la Biblia, y allí chatean mientras la palabra se deja oír, se distraen. Tenemos que volver a comenzar como lo hacíamos al principio, que nos sentábamos a la mesa, leíamos el salmo, hacíamos un comentario y luego levantábamos un clamor para que Dios bendijese la familia. Alaben el nombre del Señor. Hay que volver a la palabra. Ya no se piden versículos en las iglesias. Ya no. Uno mira que en las iglesias ya la palabra no es importante. Es más, se levantan maestros dentro de la iglesia cuestionando lo que se predica en la iglesia, porque supuestamente saben más que el que predica.
porque tienen más antigüedad, porque según ellos se han atribuido el título de maestros que no necesita quien les enseñe. Cuando hay un programa en la iglesia, entonces dicen, para ir a oír lo mismo. Eso yo ya me lo sé. Y se nos olvida que cuando una iglesia está en Dios, siempre habrá pan fresco, agua viva, fuentes de agua gloriosas. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Hay que volver a la palabra. Yo recuerdo en mi casa, llegó un hermano a hablar del evangelio y mi padre lo trató mal, porque mi padre ejerció el sacerdocio católico. Él fue sacerdote católico, pero un día se enamoró de una caturra de Salgar y entonces se le olvidó sacerdocio y tomó la decisión de renunciar para casarse. Ahora se ha casado y de verdad ha dejado de ser padre para ser un verdadero padre de 16 hijos. Un día llega un hermano a la casa a hablar del evangelio. Mi padre lo ha maltratado, le ha dicho anticristo, le ha dicho que no creería, le ha dicho que es un tegua que no sabe nada, que él sí estudió filosofía, que él sí estudió teología, que él sí se quemó las pestañas. Maltrató al hermano. El hermano era un analfabeta, no sabía leer, pero cargaba una Biblia. Y le dijo: don Jesús, yo sé que usted sabe muchas cosas, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y se fue. Nunca volvimos a ver al hermano. Ya debe de estar con Dios. Y a mi papá le quedó sonando la palabra. Dijo: la Biblia es la palabra de Dios. Oiga, ¿y yo por qué no la leo? Y comienza a leer la palabra por la noche en la cama. Llamaba: Elvira, Gilberto, Verónica, Uber, Pedro, Mélida, Celeste, llamaba a todos. Y nos sentaba y comenzaba a leer la Biblia en alta voz. Un día se levantó y le dijo: Chucho, yo me voy a volver evangélica. Dios había tratado con mi madre escuchando leer la palabra. Y mi papá dijo: ¿sabe, Elvira, que yo también? Y se entregaron al Señor. Aleluya. Por eso es que estoy diciendo, hay que volver a la palabra. Antes de estar mirando el desafío, antes de estar viendo en la voz que yo me llamo, es que dicen algo así. Y se sientan toda la familia a mirar el programa. ¿Por qué más bien no se sientan y vuelven a la palabra? La palabra es espíritu, la palabra es vida. La palabra transforma, la palabra es espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay que volver a la palabra. Y papá y mamá se entregaron al Señor y comenzaron con los hijos a orar. Esa noche que Pambelé quedó de campeón mundial, mis padres lloraban a gritos intercediendo por los hijos. Dios mío, no dejes que mis hijos se pierdan. Dios mío, lloraban por sus hijos, clamaban por sus hijos. Y Dios los escuchó. Y todos llegamos al conocimiento del Señor Jesús. Pero era que se volvió a la palabra. Así que en la casa ya no era la discusión. Ya no era el rosario, ya no eran los 1000 Jesuses, era el salmo antes de ir a laborar, era el salmo antes de ir a la cama, era la oración antes de gustar el alimento. Esa era la vida y eso se ha perdido en la iglesia de hoy. Es desafortunado, inclusive
Ya no cantamos ni los himnos que cantábamos, ¿no? Encontré un lugar donde descansar. Ya no se escuchan esos himnarios, esos himnos del himnario que hicieron tanto a favor de nuestra vida espiritual. Todo eso ha ido desapareciendo. Entonces ya aparece el rock, aparece el rack, aparece el reggae, aparece la salsa, aparece cualquier cosa, menos un verdadero sentido de adorar al que de verdad lo merece por los siglos de los siglos. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a la oración. Sí, un día fui invitado a predicar en una confraternidad. Entonces he llegado al pueblo y como no sé dónde queda la iglesia, pregunto dónde queda la iglesia. Y nadie sabe dónde queda la iglesia. Pero la iglesia tiene 20 años en el pueblo y nadie sabe. Y el pueblo tiene 10,000 habitantes y nadie sabe dónde está la iglesia. A mí se me hizo tan raro que una iglesia con 20 años en un pueblo de 10,000 habitantes, la gente no sepa dónde queda. Entonces me prediqué un sermón que lo titulé: si usted quiere que su iglesia crezca, sea un loco. Porque a los locos los conocen en cualquier parte. ¿Sí o no? A los locos los conocen en cualquier parte. Y entonces les conté la historia. Estuve preguntando dónde queda esta iglesia y nadie sabe aquí. Pero si hay alguien que se le corrió la teja y salió en calzoncillos diciendo que el mundo se va a acabar, media hora después baja la mamá buscando a su niño. Señores, ¿han visto pasar a mi niño? ¿Y quién es un niño? Es uno que va en calzoncillos diciendo: hace media hora pasó por aquí. Nosotros tenemos que volver a la oración para que cuando preguntemos por la iglesia nos digan: 5 cuadras abajo hay unos que lloran, que tiemblan, que gimen, que gritan. Allá hay la gente que es diferente. Alaben el nombre de Cristo. No importa que tiren piedra, no interesa que la gente lo discrimine. No se preocupe porque la gente se burle. Eso debe de tenerlo sin cuidado. Lo que esta iglesia necesita hoy es un derramamiento del Espíritu Santo, de tal manera que volvamos a comenzar. Alaben el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Uno llegaba a la iglesia y el culto no importaba que fuera largo. No importaba que en la iglesia se hablara de ofrendas, de diezmos, de ir a la vigilia, de venir al ayuno, de ir a la caminata. Uno siempre estaba ahí. Hoy solamente sale a evangelizar el comité de evangelismo. 3. Entonces el pastor tiene que nombrar presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, y nombrar secretario y nombrar asistente del secretario. A ver si organizamos un grupo de 8. Tenemos que volver al principio, donde no tenían que decirnos que evangelizáramos, sino que había una llama dentro que hacía que sintiésemos compasión por los perdidos, y entonces, sin que nadie nos dijese, nos íbamos a predicar. Tenemos que volver a comenzar. Que cuando nos postremos ahí en una banca a orar, no sea a chorrear babas y a dormirnos ahí. No sea a mirar a ver quién entra o quién sale o con quién habla, sino que usted entre en la misma presencia de Dios. Y en el momento que esto suceda, el infierno se va a cerrar para usted y su familia, pero el cielo se va a abrir de par en par. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar
y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Volvamos a empezar. ¿Cuánto hace que no derrama lágrimas? ¿Cuánto hace que su corazón no se quebranta? ¿Cuánto hace que no habla en lenguas por el Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que su corazón se ha llenado de amargura? ¿Cuánto hace que la duda ha hecho aparición en su existencia? ¿Cuánto hace que tienes a Dios fuera de la puerta? Pues hoy es el momento oportuno para venir a decirle a Dios: yo quiero volver a comenzar y hacer como dijo el hombre de Dios. Vuélveme como en los días del principio, cuando el favor de Dios estaba sobre la faz de mi tienda. Hoy hay una lucha enorme y hay que hacer cualquier cantidad de programas para entretenidos a los creyentes. Hay iglesias que hasta montan luces como una discoteca para poder entretener a los jóvenes, porque es de la única manera. Hay que hacer obras de teatro, hay que organizar payasos, hay que convertir a la niña en prostituta para que represente bien la escena, al hermano en un demonio que la tienta para entretener a la gente. No necesitamos esa basura, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el poder de Dios, que es el que puede hacer posible que esta iglesia vuelva a sentir el fuego del primer amor. Eso es lo que necesitamos hoy. Alabanzas al nombre de Cristo, alabanzas al nombre de Cristo. Y necesitamos volver. Sí. ¡Aleluya! Él está aquí, colóquese de pie. Es la oportunidad de hacer algo hoy aquí. Si usted siente que necesita a Dios, aquí hay un altar, venga, arrodíllese. ¿Cuánto hace que no derrama su alma en lágrimas en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no sientes a Dios en tu vida? ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace? Joven, señorita, venga, que aquí hay uno que quiere darle un nuevo comienzo y va a depender de usted. Volvamos a empezar. No nos dé pena arrepentirnos, no nos dé pena humillarnos, no nos dé pena reconocer que hemos fallado, que le hemos dado prelación a otras cosas, que no le hemos dado el lugar a Dios y su palabra que debemos de darle. Ha llegado el tiempo donde debemos volver a comenzar. Aleluya. Habla con Dios, habla con Dios en esta hora. Señor Jesús, aquí estamos, necesitados. Aleluya, 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 aleluya.